Bueno, estamos con un problemita de internet, pero vamos a empezar la clase por un teléfono celular. Ayer hemos visto lo que es el derecho tributario material. Hemos hablado bastante de lo que es la división tripartita de los sujetos pasivos, como así también hemos analizado la ley 11.683 en los artículos específicos 5, 6 y 8, de tal forma que hoy vamos a comenzar una nueva unidad que se trata del derecho administrativo tributario. Nosotros veníamos viendo lo que es el derecho tributario material y ahora vemos lo que es el derecho administrativo tributario. También vamos a ver cuáles son las funciones y las facultades de los organismos administrativos que tienen competencia tributaria. Y vamos a ver así también lo que es el domicilio fiscal, posteriormente la obligación tributaria, las formas de determinación de la obligación tributaria, entre esas formas el procedimiento de determinación de oficio, el acto de determinación de la obligación tributaria por el procedimiento de determinación de oficio. Siguen conectándose, a ver, ya no vamos a emitir más porque ya son 20 minutos que pasaron. De tal forma que nos vamos a entrar en lo que es el derecho administrativo tributario. El derecho administrativo tributario es una subdivisión dentro del derecho tributario que tiene como objeto sistematizar las normas legales y reglamentarias que establecen los deberes de los administrados y las correlativas facultades de los organismos administrativos a los cuales se le ha encomendado la actividad recaudatoria. Vuelvo a repetir, el derecho administrativo tributario es una subdivisión del derecho tributario que tiene como objeto sistematizar las normas legales y reglamentarias que establecen los deberes de los administrados y las correlativas facultades de los organismos administrativos a los cuales se ha encomendado la actividad recaudatoria. Para Villegas, para el autor Villegas, el derecho administrativo tributario suministra las reglas de cómo debe procederse para que el tributo legislativamente creado se transforme en un tributo físicamente percibido. Yo creo que es un concepto y una denominación muy acertada que establece Villegas al decir claramente que esta rama del derecho tributario, que es la rama del derecho administrativo tributario, nos va a suministrar las reglas de cómo debe procederse para que ese tributo que fue legislativamente creado, ¿se acuerdan? A través del Poder Legislativo, en uso de la potestad tributaria, se transforme en un tributo físicamente percibido. Siguen entrando gente. A ver. Ahí está. ¿Se escucha bien, chicos? Yo continúo porque como estoy con el teléfono voy a continuar y siguen entrando gente. De tal forma que al haber escuchado el concepto que determina Villegas, creo que es muy acertado, para que el Estado, que ya ha ejercido el poder, la potestad tributaria, que ha creado el tributo conforme al principio de legalidad que está establecido en el artículo 4, 17, 19, 75, inciso primero y segundo de la Constitución y consecuentes, para que ese tributo que ya ha sido creado se transforme en un tributo percibido, debe existir una autoridad administrativa en la cual el Estado delega facultades
delega facultades tributarias, determinativas y recaudatorias. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hasta el día de ayer vimos lo que era el derecho tributario material y a partir de hoy vamos a ver lo que es el derecho tributario administrativo. La primera diferencia que hay con el derecho tributario material del derecho tributario administrativo la encontramos en las fuentes. Y yo quiero que esto lo anoten porque es pregunta de parcial y pregunta de final. ¿Cuál es la fuente del derecho tributario material y cuál es la fuente del derecho tributario administrativo? El derecho tributario material, ¿cuál es la fuente? Únicamente la ley. Pura y exclusivamente la ley. Es el único modo que tiene para manifestarse el poder tributario a través de una ley que pase por el Congreso de la Nación, en el caso de los tributos nacionales, que pase por las legislaturas provinciales, en el caso de los tributos provinciales, y que pase por los consejos deliberantes, en el caso de los municipios. En el derecho tributario tenemos como fuente pura y exclusiva la ley. En cambio, en el derecho administrativo, si bien tenemos como fuente la ley, porque vivimos en un Estado de Derecho, también existen otras fuentes en el derecho administrativo tributario, como ser las disposiciones de los organismos administrativos. Por ejemplo, resoluciones generales que emite la Administración Federal de Ingresos Públicos. También tenemos como fuente del derecho tributario administrativo las reglamentaciones que emiten los organismos administrativos, ya sea la FIP, o rentas de la provincia, o renta municipal, o los actos particulares de la administración pública, para poder aplicar correctamente la ley de fondo. Entonces, la primera diferencia que tenemos entre el derecho tributario material y el derecho tributario administrativo se encuentra y radica en la fuente. Para el derecho tributario material, la única fuente es la ley y no existe otra, porque nosotros decimos que los tributos son creados pura y exclusivamente por ley. No puede crearse un tributo por medio de un decreto de necesidad y urgencia o un decreto del Ejecutivo, ni una reglamentación, porque violenta el principio de legalidad. En cambio, en el derecho administrativo, la fuente no solamente es la ley, sino también pueden aceptarse como fuente del derecho administrativo las disposiciones de los organismos administrativos tributarios, las resoluciones generales o los actos particulares de la FIP, de renta provincial o municipal. Vamos a admitir. La segunda diferencia que encontramos entre el derecho administrativo, el derecho tributario material y el derecho administrativo tributario se encuentra en el contenido, ¿sí? El contenido del derecho tributario material está dado por aquellos derechos, ¿sí?, que tiene el titular del crédito tributario y las obligaciones que tienen los contribuyentes. ¿Quién es el titular quién es el titular del crédito tributario? Para el derecho tributario material es el fisco, es el Estado. Entonces, el contenido que tiene el derecho tributario material, perdón, estoy con un teléfono, está dado, el contenido del derecho tributario material está dado por los derechos que tiene el titular del crédito tributario, que es el Estado, y por las obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿sí? Respecto del contenido del derecho tributario administrativo, decimos que el contenido del derecho tributario administrativo está dado por las facultades que tienen los organismos administrativos y los deberes de los administrados. ¿Ven la diferencia? El contenido del derecho tributario material está dado por el crédito que tiene el titular del el crédito tributario que tiene el Estado y las obligaciones del contribuyente. En cambio, en el derecho tributario administrativo, el contenido está dado por las facultades que tienen los organismos administrativos y los deberes que tienen los administrados.
Entre las facultades podemos nombrar la de determinar de oficio una deuda tributaria, la de impugnar declaraciones juradas, la de intimar para el pago y de la de iniciar juicio para el cobro vía judicial del tributo no pagado. La segunda diferencia que encontramos entre el derecho tributario material y el derecho tributario administrativo está dada en el sujeto. ¿Sí? En el derecho tributario material, ¿sí?, el sujeto activo es el Estado. Es el Estado. Y el sujeto pasivo son los contribuyentes y los distintos responsables. En cambio, en el derecho tributario administrativo, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo son los contribuyentes, los responsables y encontramos a terceros. ¿Sí? Respecto del objeto, la cuarta diferencia que existe entre estas dos ramas del derecho tributario, el objeto del derecho tributario material es único. En cambio, el objeto del derecho tributario administrativo es múltiple. Respecto al derecho tributario material, que es único, ¿cuál es el objetivo del derecho tributario material? Es caracterizar jurídicamente la obligación tributaria de la que nace el crédito tributario. Vale decir, el objeto del derecho tributario material es caracterizar jurídicamente la obligación tributaria de la que nace el crédito tributario. Y el objeto del derecho administrativo tributario es múltiple. Y el objeto de este derecho tributario administrativo está compuesto por los deberes de los administrados, las facultades de la administración para investigar y controlar, para determinar la obligación tributaria y para percibir el crédito tributario. No basta solo con la creación del tributo por medio de una ley, sino que debe ejercerse una actividad inherente al Estado que está arreglada por el derecho administrativo para que el fisco pueda lograr recaudar ese tributo que adeuda a las personas. ¿Se entiende? ¿Me entienden, chicos? Profe, en cuanto al objeto, dijo Profe. que el derecho tributario material es único y el derecho tributario administrativo es múltiple. Así es. Es único en el Bien. derecho tributario material porque el único objeto que tiene el derecho tributario material es caracterizar jurídicamente la obligación tributaria de la que nace el crédito tributario. En cambio, el objeto del derecho administrativo tributario es múltiple. No solamente se rige o estudia los deberes de los administrados, sino también las facultades de los organismos que tienen para investigar, para controlar, para determinar la obligación tributaria y sobre todo para percibir el crédito tributario. Entonces, habiendo hecho este análisis, encontramos diferencia entre el derecho tributario material y el derecho tributario administrativo, que están dadas en la fuente, en el contenido, en el sujeto y en el objeto. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Profe, ¿puede repetir los sujetos del derecho tributario administrativo? El sujeto activo es el Estado, ¿sí? Es el Estado, que es el titular del crédito tributario, y el sujeto pasivo, ¿me siguen? Sí, profe. El derecho tributario administrativo tiene dos sujetos, al igual que el derecho tributario material. En el derecho tributario administrativo, el sujeto activo es el Estado, que es el titular del crédito. Y en cuanto a los sujetos pasivos, tenemos los contribuyentes, los responsables y terceros. En cambio, en el derecho tributario material solamente tenemos los contribuyentes y responsables. Lo único que difiere es que agregan a terceros, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tercero, porque hay obligaciones de tercero de presentar declaraciones juradas, hay distintas obligaciones que surgen de la ley 11.683 y de las leyes específicas de tributo. ¿Sí? ¿Alguna acotación, chicos? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a seguir pasando y vamos a avanzar bastante.
Bueno, se ve que han entendido. Qué bueno. Bueno, vamos a ver lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Vamos a hacer un poco de reseña de cómo llega a la creación de la AFIP, ¿sí? En el año 1947, en la década del 40, ¿sí? Por ley 12.927 se crea en la Argentina la Dirección General Impositiva, más conocida como DGI. Uno de los primeros organismos que se crea en el ámbito del Estado Nacional para la percepción de los impuestos, porque la primera creación es de la Dirección General Impositiva, ¿sí? Esta creación se da en el año 1947 por una ley que era la ley 12.927, ¿sí? Pasado el tiempo, y ya en la década de los 90, ¿sí? La Dirección General de Impositiva acrecenta sus facultades, se modifica y pasa a hacerse cargo de la recaudación y la fiscalización de los recursos de la seguridad social. Vale decir, cuando se crea la DGI, solamente eran cuestiones impositivas. Al pasar las décadas, y en la década del 90, en el 93, la DGI pasa a hacerse cargo además de la recaudación y la fiscalización de los recursos de la seguridad social. Luego, 3 años después, en el año 1996, por decreto, se fusiona la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas, que se denominaba ANA, ¿sí? Entonces, en el año 96 se fusiona la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas, y se crea de esta forma, en el año 96, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como la AFIP, como el único organismo autárquico en el orden administrativo en cuanto a su organización y funcionamiento, que funcionaría a partir de ese momento dentro del ámbito del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, asumiendo competencias, facultades, derechos y obligaciones de entidades que se funcionaron por ese acto. Entonces, en el año 96 se crea la famosa AFIP, como un órgano autárquico en el orden administrativo en cuanto a su organización y su funcionamiento, y que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía. ¿Me siguen? La AFIP trabaja dentro de la órbita del Ministerio de Economía, sin perjuicio de ser un organismo autárquico en cuanto al orden administrativo. Las principales funciones que adquiere la AFIP, ¿sí?, y que tiene a su cargo, surgen del decreto 618. Es el decreto principal reglamentario de la creación de la AFIP, que el artículo 6 es el decreto 618 del año 97. La AFIP tiene a su cargo, por este decreto, la ejecución de la política tributaria y aduanera de la nación, y en especial para los tributos, ¿sí? Entonces, tenemos como funciones y facultades principales de la AFIP, ¿sí?, la aplicación, la percepción y la fiscalización. 3 funciones principales: la aplicación, la percepción y la fiscalización. Esas son funciones y facultades principales y genéricas que tiene la AFIP por el decreto 618 de la AFIP. Respecto de la aplicación, cuando hablamos de la aplicación, es el direccionamiento del funcionamiento del gravamen mediante el ejercicio de acciones inherentes a tal competencia. Por ejemplo, fijación de vencimiento, formularios a utilizar,
distintas reglamentaciones que se van a ir dando para la aplicación de los tributos y el efectivo cobro. La segunda función y facultad de la AFIP es la percepción. Tiene a su cargo y se refiere a la recaudación de tributos, como así también a otras funciones vinculadas con la percepción, como el control de los pagos, la liquidación de accesorios, etc. La tercera función de la AFIP es la fiscalización, ¿sí? Que representa, en cierto modo, el centro de interés ex post, a posteriori, en el desarrollo de las relaciones entre la AFIP y los contribuyentes. Esto supone un tramo final, es decir, es la facultad que gira en torno al control del correcto cumplimiento de las obligaciones de los particulares. La función de fiscalización. Vale decir, va a fiscalizar, entre tantas cosas, la correcta aplicación o cumplimiento por parte de los contribuyentes de las obligaciones de las obligaciones tributarias. También la AFIP tiene a su cargo la aplicación, la percepción y la fiscalización de los recursos de la seguridad social. Esto está en el artículo 3º, inciso A, punto 3º del decreto 618. El control del tráfico internacional de mercaderías, la clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías y todas aquellas que surjan de su misión y las necesarias para la administración interna. ¿Me entienden? Todas estas funciones y facultades genéricas que tiene la AFIP están dentro del decreto 618, artículo 3º. Vamos de nuevo. Aplicación, percepción y fiscalización. Pero a la vez tenemos la aplicación, la percepción y la fiscalización de los recursos de la seguridad social. El control del tráfico internacional de mercaderías, la clasificación arancelaria y la valoración de las mercaderías internacionales y todas aquellas que surjan de su misión y las necesarias para la administración interna de los recursos tributarios. ¿Me siguen, chicos? ¿Siguen sumándose participantes? Bien, habiendo hecho un análisis del artículo 3 del decreto 618, ahora vamos a ver cómo está organizada la AFIP internamente, ¿sí? La AFIP internamente tiene en su cabeza un administrador federal, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Vamos de nuevo. Tiene un administrador federal que está a la cabeza de todo, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y tiene 3 directores, ¿sí? El director general de la DGI, el director general de los recursos de la Seguridad Social y el director general de la Dirección General de Aduanas. 3 directores generales, uno de la DGI, uno de los recursos de la Seguridad Social y uno de la Dirección General de Aduanas. Y a su vez, cada uno de ellos tiene subdirectores generales. Y así hacia abajo siguen la estructura de la AFIP en regiones, agencias y receptorías, ¿sí? Vamos de nuevo. La AFIP internamente tiene la siguiente organización. A la cabeza está el administrador federal, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Y tiene 3 directores abajo de él. Un director general de la DGI, un director general de los recursos de la Seguridad Social y un director general de la Dirección General de Aduanas, ¿sí? Abajo de cada uno de ellos tenemos subdirectores generales. Y hacia abajo continúa dividida la AFIP por regiones, por agencias y por receptorías, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda, chicos?
Esto siempre le preguntan organización de la AFIP, facultades de verificación, fiscalización y percepción, y bueno. ¿Me siguen, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Dentro de la AFIP, dentro de esta bolilla que se llama funciones y facultades de la AFIP, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la organización interna, ¿sí? Dentro de las funciones y facultades de la AFIP. Dentro de la AFIP tenemos que, siguen sumándose, tenemos que saber que las funciones y facultades de la AFIP no solamente son para percibir y recaudar el tributo, sino que tenemos funciones y facultades respecto a la organización interna, respecto a la reglamentación, respecto a la interpretación, funciones de dirección y sobre todo tiene la función de juez administrativo, ¿sí? Respecto del objeto o fin de las funciones y facultades de fiscalización y verificación, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la diferencia entre verificación y fiscalización. Primeramente, cuando hablamos de verificación, esto implica que la AFIP debe comprobar si se produjo o no el hecho imponible, ¿sí? Vamos de nuevo, cuando hablamos de verificación es la función que tiene la AFIP de comprobar si se produjo o no el hecho imponible. Respecto de la función de fiscalización, control de las obligaciones y de los deberes formales que tienen los sujetos pasivos con la administración fiscal. Entonces, ¿Podría volver a repetir porque justo se le había cortado? Bueno, respecto de la función de fiscalización, Se cortó, profe. ¿Cómo? ¿Me siguen ahí? No se escuchó verificación, profe. Bueno, la función de verificación, teléfono, que se me está complicando la existencia. La verificación, las funciones de verificación y fiscalización tienen una diferencia conceptual y práctica. Cuando hablamos de las funciones de verificación, estas implican por parte de la AFIP comprobar si se produjo o no el hecho imponible. Es decir, si al hacer la operación comercial será por acaecido el hecho imponible. En cambio, la función de fiscalización comprende el control del correcto cumplimiento de las obligaciones y de los deberes formales que tienen los sujetos pasivos, como por ejemplo presentar las declaraciones juradas. ¿Me entienden? Los deberes formales, los deberes formales han sido establecidos, ¿sí?, con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y de cualquier otro responsable que aparezca. Y estos deberes formales que han sido establecidos con ese fin, es decir, la de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes, también tiene la finalidad, ¿sí?, de que las normas, ¿sí?, que tienden a su cumplimiento logren determinar la obligación tributaria, logren verificarla y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. ¿Sí? Los deberes formales, vuelvo a repetir, han sido establecidos con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes. Y el deber y los deberes formales también han sido establecidos para asegurar la verificación de que las normas se cumplan efectivamente y se logre determinar la obligación tributaria, verificarla y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables. Las facultades de fiscalización y verificación, ¿sí?, están comprendidas en el artículo 33 a 36 de la ley 11.683, ¿sí? Del artículo 33 al 36 vamos a encontrar las facultades de fiscalización y verificación que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Cuando hablamos de facultades enunciativas,
amplias y discrecionales, la vamos a encontrar, si logran sacar la ley, en el artículo 33, ¿sí? Las facultades que están expresamente detalladas en el artículo 35, ¿sí? Comienzan con un verbo, citar, exigir, inspeccionar. Por eso ahora van a tener a mano la ley 11.683 para que podamos dar un correcto análisis de los artículos 33 al 36. El 33 sería como el genérico y la norma de apertura. Son facultades enunciativas y no taxativas. Son facultades amplias y son discrecionales en el artículo 33. Y las facultades que se expresan y se detallan en el artículo 35 comienzan con un verbo y son taxativas. ¿Sí? Bueno, no sé si me van siguiendo, chicos. ¿Me van siguiendo? ¿Chicos? Sí, profesor. Bueno, yo me voy a desconectar un segundo y me voy a conectar por la computadora que está volviendo el internet para que tengamos una mejor clase, por favor. Conectarme a internet por el Wi-Fi y no volvió, así que seguimos ahí, volví a reanudar la grabación, quédense tranquilos, ¿sí? Saquen la ley 11.683, ¿sí? Y vamos a ver el artículo 33, que yo le decía que en el artículo 33, ¿sí? Tenemos facultades enunciativas, amplias y discrecionales, ¿sí? El artículo 33 dice, con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, la FIP, ¿sí? podrá exigir, ¿sí? La FIP podrá exigir que estos, es decir, los contribuyentes o terceros, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros, ¿sí? Que se vinculen con la materia imponible. ¿Estamos de acuerdo? La primera facultad genérica que tiene la FIP es la de exigir que los responsables o terceros, ¿sí? lleven libros y registraciones especiales de las negociaciones y operaciones propias. Esto es importante porque le preguntan en los finales, ¿cuáles son las facultades de verificación y fiscalización genérica de la FIP? Están en el artículo 33, genéricas, enunciativas, discrecionales y amplias. De exigir, ¿sí? que lleven registraciones de las negociaciones, ¿sí? y operaciones propias o de tercero. Podrá también la FIP, chicos, exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados. Es decir, que otorguen comprobantes de las obligaciones, de las operaciones, ya sea compra-venta de cosas o prestación de servicios, y que conserven los duplicados. ¿Lo puede exigir? Sí. Y como también otros documentos y comprobantes de sus operaciones por un plazo de 10 años, ¿sí? Y excepcionalmente por un plazo mayor. Es decir, usted que tiene que guardar los comprobantes por 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque el plazo de prescripción de las acciones del fisco para redeterminar la deuda o para cobrar, por ejemplo, ¿sí? Más allá, dice la ley, de estas funciones que han sido enumeradas, sí, en estos dos párrafos, que es la de exigir que lleven anotaciones de las operaciones de propio o de tercero, que emitan factura o comprobante de las operaciones o ventas y que conserve su duplicado por 10 años o por más allá de estos, ¿sí? También la FIP, ¿sí? puede exigir, podrá implementar y podrá reglamentar regímenes de control y de pagos a cuenta en la prestación de servicios de industrialización, condiciones, y es decir,
La AFIP tiene facultades amplias y discrecionales, chicos. Tiene facultades amplias y discrecionales para poder llevar adelante el cometido, ¿sí? Yo les pido que lean el artículo 33, es un artículo largo, tedioso, pero son facultades enunciativas, amplias y discrecionales. ¿Qué quiere significar cuando las facultades son discrecionales, amplias y enunciativas, que no son taxativas? Es decir, no son las únicas facultades que tienen la AFIP. La norma de apertura, chicos, es el artículo 33. Específicamente, vamos a leer el artículo 35, ¿sí? El artículo 35 es un artículo específico que tiene la particularidad de detallar expresamente facultades y que comienzan con verbos, ¿sí? Si pueden tenerlo a mano, es importante porque el artículo 35 es el artículo invocado siempre y por lo general por los agentes fiscales cuando hacen los procedimientos de inspección y verificación, las actas, la apertura de sumario y la apertura, que eso hacen, que se llama la base de la investigación para poder iniciar un procedimiento de determinación de oficio, porque no se presentaron las declaraciones juradas, o porque las mismas resulten impugnadas, o distintas causales, siempre van a surgir no solamente el artículo 33, sus facultades, sino sobre todo el artículo 35, que reza lo siguiente. Dice, la AFIP tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de periodos fiscales en curso, ¿sí?, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, a los reglamentos, a las resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. Y dice taxativamente, en el desempeño de esta función, la AFIP podrá, y esto le preguntan siempre en los finales y en los parciales. La primera facultad que tiene la AFIP es la de citar al firmante de la declaración jurada. Puede citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable o a cualquier tercero que a su juicio tenga conocimientos de las negociaciones u operaciones de aquellos. ¿Para qué lo va a citar? Y lo va a citar concretamente porque tiene dudas, porque hay inconsistencias, ¿sí? Y lo va a citar, ¿sí?, para que conteste o informe verbalmente o por escrito, según estime conveniente la AFIP, y dentro de un plazo prudencial, en atención al lugar del domicilio del citado, todas las preguntas o requerimientos que se le haga sobre las rentas, los ingresos, egresos, y en general sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la AFIP estén vinculadas al hecho imponible previsto por la ley. Es decir, ¿cuál es la primera función conforme al artículo 35? La de citar al obligado, al responsable o a quien la AFIP cree conveniente para hacerle las preguntas pertinentes, que las puede hacer en forma verbal o las puede hacer en forma escrita. Si ustedes tienen un cliente que es citado por la AFIP para que informe, es válida la citación, ¿sí? Que se rehúse su cliente, eso es otra cosa, pero la citación es una facultad que tiene la AFIP para sacarse las dudas, porque seguramente las declaraciones tienen inconsistencia, o por qué no presentó declaraciones en un periodo si venía presentando. Una facultad que tiene la AFIP es la de citar, para que conteste en forma verbal o en forma escrita. Lo puede citar al responsable, a terceros, o a la persona que estime conveniente la AFIP, porque a criterio de la AFIP considera que tiene información respecto del hecho imponible que se ha acaecido o no.
La segunda facultad que tiene la FIP conforme el artículo 35, ¿sí? Es la de exigir. Es la de exigir. Este verbo es el de exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho imponible. Puede exigir al responsable o a tercero que presente todos los comprobantes y justificativos de las operaciones. ¿Le puede exigir? Sí. ¿Dónde está? En el inciso B del artículo 35, ¿sí? El inciso C le da otra facultad muy amplia y muy grave a tenor de un abogado defensor. ¿Por qué? Porque la FIP puede inspeccionar los libros, las anotaciones, puede inspeccionar papeles, documentos de los responsables o de los terceros, ¿sí? Y todas estas inspecciones de los libros, de las anotaciones, de los papeles, de los documentos, ya sea de responsables o de terceros, son aquellos que puedan registrar o comprobar las negociaciones y las operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o que deban contener las declaraciones juradas. Siempre estamos en presencia de inconsistencia en las declaraciones juradas, por eso hace uso de estas facultades la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Esta inspección, ¿sí?, podrá efectuarse aún a la par o concomitantemente con la realización y ejecución de los actos o operaciones que le interesen a la fiscalización, es decir, con otras facultades de la FIP, ¿sí? Inspeccionar un libro lo puede hacer dentro del domicilio fiscal, si es que tiene autorización para el ingreso, o puede inspeccionar los libros en las oficinas de la FIP porque le ha requerido la presentación de los libros, de las anotaciones de los papeles, que usted se puede rehusar y podrá hacer uso de la fuerza pública, la FIP, para poder inspeccionarlo, ¿no? El artículo 35 dice, cuando se responda verbalmente, que nosotros querer, o cuando se examinen libros, papeles, documentación, ¿sí?, se debe dejar constancia, chicos, en las actas, en todas las actas, de este procedimiento, ¿sí?, que la deben expedir los funcionarios de la FIP, porque el interesado no quiere firmar estos procedimientos de fiscalización o de inspección porque se rehúsa. Debe labrar un acta si no hay nulidad, de nulidad absoluta. Se debe labrar un acta en donde conste el día, el lugar, la hora, el objetivo y qué se va a inspeccionar, ¿sí? La otra facultad que tiene la FIP es la de requerir por medio del administrador federal. ¿Quién era el administrador federal? El jefe máximo o la jefa máxima de la FIP. Requerir por medio de él o de ella y de los otros funcionarios autorizados para estos fines por la FIP, puede requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. ¿Me están escuchando? Nosotros podemos, como AFIP, hacer uso de la fuerza pública pidiendo autorización a los superiores para hacer concurrir al contribuyente a las oficinas de la AFIP, para poder continuar con las inspecciones y verificaciones, ¿sí?, o para poder desarrollar cualquier actividad atinente a la función que desempeña la AFIP para poder verificar el cumplimiento de los deberes formales y materiales, ¿sí? Y dice la ley, por eso es tan específica la ley tributaria, que este auxilio de la fuerza pública deberá acordarse sin demora. ¿Por qué sin demora?
porque si demoramos, quizá el contribuyente o la contribuyente pueda ocultar información y entorpecer de esta forma la investigación y las actuaciones de la AFIP. Otra facultad que tiene la AFIP, ¿sí?, es la de recabar por medio del administrador federal o los funcionarios autorizados una orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, ¿sí? Es decir, puede pedir una orden de allanamiento para ingresar al local. Yo recuerdo que he visto procedimientos de la AFIP ingresar en restaurantes muy reconocidos en Córdoba, en donde iban con una orden de allanamiento para poder investigar todos los espacios del domicilio fiscal. Y le voy a dar un ejemplo. Las órdenes de allanamiento deben ser específicas, no pueden ser genéricas, ¿sí? Tienen que decir la dirección, la hora, el día, ¿sí? Deben ser autorizadas por un juez dentro de las 24 horas. Miren los plazos que le dan. El funcionario de la AFIP puede requerir por medio de su autoridad superior a un juez federal la orden de allanamiento, y esta orden de allanamiento se debe librar dentro de las 24 horas de la petición y debe habilitar días y horas, ¿sí?, si se fuere solicitado. Entonces, de esta forma, acá rigen las reglamentaciones y las disposiciones que expresa el Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 224 y consiguiente. Le voy a dar un ejemplo que es especificaciones. Tiene que decir el domicilio concreto, la hora, el día y qué es lo que se quiere buscar y qué es lo que se quiere allanar. Porque si el edificio tiene 3 pisos y un subsuelo y la orden de allanamiento es para el primer piso, no podrá ir a allanar el subsuelo. Por eso es muy específico. Pero fíjense las amplias facultades que tienen los funcionarios de la AFIP previstas en la ley 11.683. Y ahora vamos al inciso F, un inciso muy específico que se lo ve en esta bolilla y se lo ve en las bolillas subsiguientes. Y habla, y presten atención, de la clausura preventiva. Ustedes se imaginan que ustedes tienen un negocio o sus clientes tienen un negocio muy importante, ¿sí?, como por ejemplo la producción de pan, que es todo el día, y le clausuran preventivamente. ¿Qué quiere decir la clausura preventiva? Que no se desarrolló el procedimiento normal y habitual hasta llegar a una sentencia y lograr la clausura del local por tiempo determinado. No, la clausura preventiva es que van los agentes y le clausuran en ese momento sin derecho a la defensa. De hecho, hay muchos fallos de jurisprudencia que declaran la inconstitucionalidad del artículo 35, inciso F, porque dice que violenta el debido proceso y la defensa en juicio, porque le clausuran automáticamente, ¿sí? Y también hay fallos que han declarado la constitucionalidad de este artículo y de este inciso. El artículo dice lo siguiente: podrá la AFIP clausurar preventivamente un establecimiento cuando el funcionario autorizado por la AFIP, ¿sí?, constatare que se han configurado 2 o más de los hechos u omisiones que prevé el artículo 40. El artículo 40 de esta ley habla de la clausura, ¿sí?, de multa y clausura por incumplimiento de determinados deberes que ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, si, por ejemplo, se constata que no hay registración de las operaciones y que no se emite comprobante de las ventas, hay 2 hechos, hay 2 incumplimientos, sí, ¿sí? Son incumplimientos que están estipulados en el artículo 40. Entonces dice, cuando constatare que existen hechos o omisiones que configuran 2 o más hechos o omisiones del artículo 40 y concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registrara antecedentes por haber cometido la misma infracción en un periodo no superior a 2 años desde que se detectó la anterior, ¿sí? Siempre que se cuente con resolución condenatoria y aún cuando esta última no haya quedado firme. Miren, chicos, este artículo se modificó en el año 2017. Este artículo no era como está redactado ahora, sino que era mucho más genérico
La diferencia que ahora exige que para la clausura preventiva se deben contactar hechos o omisiones de 2 hechos o omisiones causales del artículo 40 a la misma vez y existe un grave perjuicio. O sea, debe ser en forma adicional y condicional. Debe haber 2 o más incumplimientos más un grave perjuicio o que tenga la misma infracción, que haya sido reincidente, ¿sí?, en un periodo no superior a 2 años. Es decir, que hace 2 años o menos de 2 años cometió la misma infracción, nosotros podemos ir y clausurar preventivamente. Pero ¿dónde está la trampa? Que dice, cuando cause un grave perjuicio. Yo la verdad no sé qué es grave perjuicio para ustedes, o qué es grave perjuicio para la AFIP, o qué es grave perjuicio para los contribuyentes. Pero es una frase muy vaga que deja al azar y a la libre interpretación de los agentes fiscales la concurrencia o no. Lo cierto y concreto es que el funcionario de la AFIP o la funcionaria de la AFIP, en uso de sus facultades, puede clausurar preventivamente un local comercial cuando se contacte 2 o más infracciones del artículo 40 y hay un grave perjuicio, o se contacten 2 o más infracciones del artículo 40 y el contribuyente tuvo la misma sanción en un periodo no superior a 2 años. Fíjense ustedes la gravedad de la clausura preventiva, que no te permite que vos formules descargo, que te defiendas. Había un caso muy conocido que era de una fábrica de cerámicos, en donde los hornos tienen que estar perdidas las 24 horas, los 365 de año para poder producir. Imagínense que usted vaya y le clausuren preventivamente, no le den el derecho a la defensa y le hagan apagar los hornos, el perjuicio económico que usted trae aparejado por la clausura preventiva, la falta del debido proceso y que te garantice la debida defensa en juicio, y además el hecho de tener que apagar esas calderas que son gigantes y que demoran mucho para entrar en funcionamiento. También había casos de clausuras en restaurantes que, como yo les decía, que era muy prestigioso y que la clausura preventiva con una faja le causaba un gran perjuicio económico porque atentaba contra el estatus y la fama que tenían los restaurantes estos en determinada ciudad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean clausura y clausura preventiva, sepan que la sanción de clausura es del artículo 40 y la sanción de clausura preventiva es del artículo 35, inciso F, que ha sido controvertido en muchas decisiones judiciales porque se ataca de inconstitucional este artículo, porque te clausura un establecimiento, un agente de la AFIP que ni siquiera forma parte del Poder Judicial, que es el juez o la jueza quien puede dar la orden de cerrar un establecimiento. ¿Me entienden? Un agente administrativo puede, en uso de sus facultades y si concurre las condiciones del artículo 35, inciso F, clausurarle preventivamente un local, sin lugar a defensa en juicio o al debido proceso. ¿Alguna duda del artículo 35, inciso F de la clausura preventiva, chicos? Profe, Sí. a mí me sale que está en un periodo no superior a 1 año. Así Es está que esa es bien. la ley vieja. Ah, bueno. Pongan Gracias. la ley actualizada. ¿Me siguen? ¿Alguna duda de la clausura preventiva? Chicos, esta es pregunta del final, clausura preventiva, no la saben explicar. Sí, entendió, profe. Bueno, otra de las facultades que tiene la AFIP, conforme al artículo 35, esto les gusta mucho a ustedes siempre, es la de autorizar. La AFIP tiene la facultad de autorizar mediante la orden de un juez administrativo, ¿sí? Por orden de un juez administrativo, no de un juez jurisdiccional. El juez administrativo es la persona, mujer u hombre, dentro de la AFIP que tiene la facultad de dictar un acto administrativo. Es decir, son los jefes que dictan actos administrativos, ¿sí?
puede autorizar la AFIP mediante la orden de un juez administrativo a que sus funcionarios, ¿sí?, actúen en el ejercicio de sus facultades como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y contacten el cumplimiento por parte del vendedor o del locador de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes que las documenten. ¿Sí? Escuchen, esto se llama el agente encubierto. ¿Sí? Dice que la orden del juez administrativo deberá estar fundada en los antecedentes fiscales que respecto de los vendedores y locadores obren en la citada AFIP. ¿Sí? Dice, una vez, este tiene es largo el G, el artículo 35, inciso G, habla del agente encubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la AFIP puede autorizar por acto administrativo del juez administrativo que es de la AFIP, ¿sí?, a que los funcionarios en ejercicio de sus funciones actúen como compradores de cosas o locatarios de obras o servicios, porque tienen antecedentes de que la empresa no emite facturación. El primer requisito para que actúen como agente encubierto es decir, van, hacen la compra o adquieren el servicio de locación para comprobar si efectivamente esta empresa o este contribuyente emite la factura, porque ya hay antecedentes. Lo primero que te exige el artículo 35, inciso G, es de que esta orden de autorizar a trabajar como agente encubierto en determinado local esté fundada en antecedentes fiscales. ¿Qué antecedente fiscal puede haber? Inconsistencia en las declaraciones juradas. Compra 1 millón de pesos en materia prima y factura 200.000 pesos, pero todos los meses compra 1 millón de pesos. Es decir que la salida de su producto no está siendo facturada. Entonces, ¿qué va a hacer la AFIP? Va a poder autorizar, mediante la orden del juez administrativo, a que agentes de la AFIP actúen en ejercicio de sus funciones como cliente y vayan y consuman para efectivamente constatarlo, ¿no? ¿Me siguen? Dice, una vez que los funcionarios habilitados a tal efecto se identifiquen como tal al contribuyente o responsable, de no haberse consumido los bienes o los servicios adquiridos, se procederá a anular la operación y en su caso la factura o documento efectivo. Es decir, hay una reglamentación a seguir, un procedimiento a seguir de cómo va a actuar el agente cuando hace uso de la facultad de agente encubierto. ¿Sí? La contratación que hagan estos funcionarios, chicos, la contratación que hagan estos funcionarios deberá revestir todas las formalidades que prevé el inciso C del artículo 41. Vale decir, debe labrarse en acta y deben firmar 2 testigos. Estas son las especificaciones. El acta debe consignar específicamente el día, la hora, el establecimiento, las personas que han intervenido, los bienes o servicios que se han pedido, ¿sí?, detalladamente con la firma de 2 testigos, sí o sí, si no es nula. Esta es otra de las facultades que tiene la AFIP, la de trabajar como agente encubierto a través de funcionarios para contactar si se emite o no factura o comprobante de las operaciones, ¿sí? También, esto es un agregado de la ley en el año 2017, ¿sí? También la AFIP, ¿sí?, podrá disponer de medidas preventivas, ¿sí?, tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria, tanto sobre la condición de inscripto de los contribuyentes y responsables, como también de la autorización para la emisión de comprobantes. En este sentido, ¿sí?, este agregado de la ley en el año 2017 agrega el inciso H, que es el que estamos analizando, y podrá disponer medidas preventivas para evitar la consumación de maniobras de evasión, ¿sí? En este sentido, cuando dispone, disculpe que me llegan 1 millón de mensajes,
cuando dispone medidas preventivas tendientes a evitar las maniobras de evasión, ¿sí? Es respecto de la condición de inscriptos, ¿sí? Como también de la autorización para emitir comprobantes, ¿sí? Entonces, la AFIP tiene amplios poderes para no solamente verificar el cumplimiento de las obligaciones y cobrar, sino también para evitar maniobras de evasión tributaria. Todos estos incisos que venimos viendo en el artículo 35 son específicos y fundamentan el normal desarrollo y actual de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, como primera medida, el artículo 33, que enuncia facultades amplias y discrecionales, y es un artículo enunciativo, no taxativo, va a respaldar el normal desarrollo y desenvolvimiento del actuar de la AFIP. Pero específicamente el artículo 35 le otorga amplias y específicas facultades a la AFIP para lograr el cometido. El cometido es fiscalizar el normal desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y la recaudación. Entonces, cuando le pregunten funciones, facultades de fiscalización y verificación del artículo 35, ustedes saben que tiene la facultad de citar, de exigir, de inspeccionar, de requerir, de recabar, de clausurar preventivamente, de autorizar a los agentes encubiertos y de determinar medidas específicas para prevenir maniobras de evasión. ¿Sí? ¿Alguna duda de este artículo? Es un artículo muy largo, que lo tienen que leer varias veces, pero que en definitiva nosotros buscamos que ustedes sepan concretamente qué tipo de facultades tiene la AFIP para verificar y fiscalizar el cumplimiento de deberes y el pago de los deudas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Chicos. Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Estoy con un teléfono dando clases, así que hay bastantes inconvenientes porque se cortó el internet. Y bueno, entré por el teléfono, ¿no? ¿Alguna duda, alguna acotación? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que se denomina domicilio fiscal. El domicilio fiscal, debe haber escuchado, fiscal o algún concepto que ustedes tengan de domicilio fiscal, por favor. ¿Alguien que quiere participar? ¿Qué entiende por domicilio fiscal? En el que está registrado donde se van a realizar todas las operaciones. ¿A dónde está registrado? ¿A dónde está registrado? ¿O de quién está registrado? Donde puede ser notificado, profesor. ¿De qué? En el AFIP. Muy bien. ¿Y para qué creen ustedes que la AFIP le exige un domicilio fiscal al contribuyente? ¿O por qué? Si ya tiene un domicilio real. ¿Por qué? Para notificar. ¿De qué va a notificar? Bueno, miren. La primera condición para poder continuar y para que la AFIP logre ejercer
sus facultades de verificación y fiscalización es que el contribuyente tenga un domicilio fiscal. La regla general es que el domicilio de los responsables, en el concepto de la ley 11.683 y de las leyes reglamentarias y concordantes, es que el domicilio de los responsables, ¿sí?, es el domicilio real, ¿sí?, o en su caso el legal de carácter general que establece el Código Civil. Es decir, el domicilio real del contribuyente como regla general es el domicilio fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando no hay problema. El domicilio real de usted alumno o de usted alumna, cuando coincide su domicilio real, es el único, por lo general lo constituyen como domicilio fiscal a los fines de las notificaciones y las intimaciones, los descargos y el proceder de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante el domicilio fiscal? Porque puede ser que la sociedad anónima tenga su domicilio legal en un lugar y su domicilio fiscal en otro lugar. ¿Se entiende? El domicilio legal a los fines societarios, el domicilio fiscal a los fines impositivos. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. También pasa que muchas veces se constituye el domicilio fiscal donde tienen el domicilio laboral y procesal. ¿Sí? Entonces, la ley, con mucho criterio, realiza una determinación de distintas circunstancias que pueden suceder respecto del domicilio legal en el artículo 3 y el artículo 3 bis. ¿Sí? La regla general para la FIP es que el domicilio legal y fiscal es el que coincide con el domicilio real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero empiezan las excepciones, ¿sí?, que empiezan a partir del segundo párrafo. En el caso de las personas humanas de existencia visible, ¿sí?, cuando el domicilio real no coincide con el lugar donde está situada la dirección o la administración principal de sus actividades, este último será el domicilio fiscal. ¿Se entendió? En el caso de que las personas físicas tengan un domicilio real que no coincide con el domicilio donde está su centro de actividades y principales, se tiene en cuenta a este último como domicilio fiscal. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, porque le toman casos prácticos, ¿no? Dice, el señor A vive en la calle Avenida Pacan de la ciudad de Tartagal, pero desarrolla todas sus actividades en la calle Belgrano de la ciudad de Tartagal. ¿Sí? Determine para la FIP cuál es el domicilio fiscal, es el último. ¿Se entendió? Es el lugar donde está situada la dirección o la administración principal y efectiva de las actividades. ¿Sí? Para la FIP es ese el domicilio fiscal. Ese es un ejemplo sencillo, claro, ¿sí? En el caso de las personas jurídicas, ¿sí?, que establece el Código Civil, de las sociedades, de las asociaciones y de las entidades a la que el derecho civil le reconoce tal calidad de sujeto de derecho, los patrimonios destinados a un fin determinado y las demás sociedades y asociaciones, entidades y empresas, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal. Es decir, en el caso de las empresas, de las asociaciones, de las entidades que tienen, que funcionan como un emprendimiento económico, ¿sí?, y su domicilio legal no coincide con el lugar donde está situada la dirección y la administración principal y efectiva, se tiene en cuenta que este último es el domicilio fiscal. Porque cuando usted constituye una sociedad, debe tener domicilio legal, donde es efectiva todas las notificaciones en términos societarios y en términos civiles y empresariales. Pero muchas veces ponen el domicilio legal en un departamento de determinado ciudad de calle, pero el centro de administración principal se encuentra en otro domicilio. El centro de dirección o administración principal y efectiva se encuentra en otro domicilio. Puede ser que pongan domicilio legal en la calle Belgrano, 580 de la ciudad de Salta, departamento 5A, un ejemplo.
y en ese departamento no hay nada. Y efectivamente y realmente el centro de dirección o administración principal se encuentra en otro barrio. Bueno, para la AFIP y para la ley 11683, el domicilio fiscal es el último domicilio donde se encuentra el centro, de donde se encuentra el centro de dirección y administración principal y efectiva de las personas jurídicas, de las empresas, de las asociaciones, por más que difiera del domicilio legal. ¿Sí? A su vez, este artículo faculta a la AFIP para establecer las condiciones que debe reunir un lugar a fin de que se considere que en él está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. Es decir, no solamente tenemos que deducir que en determinado lugar está el centro de administración principal y efectiva, sino que además la ley le faculta y le otorga la potestad a la AFIP de considerar mediante una reglamentación cuáles son las condiciones que debe tener un lugar para que se considere que en él, ¿sí?, se está desarrollando la dirección o la administración principal de la empresa o de la efectiva actividad. ¿Me entienden? Tiene además esa facultad la AFIP de establecer qué se considera como centro de dirección y administración principal y efectiva. Cuando el contribuyente o los responsables tengan su domicilio en el extranjero y no tengan representante en el país o no puedan establecerse el domicilio de los representantes en el país, se considera como domicilio fiscal el del lugar de la República en que dicho responsable tenga su principal negocio o explotación o la principal fuente de recursos, el lugar de residencia último. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que cuando el contribuyente o los otros responsables que venimos estudiando se domicilien en el extranjero y no tengan sus representantes en el país, o lo tengan pero no se puede establecer el domicilio, se considera como domicilio fiscal el domicilio que tienen en el país extranjero en que vive, se considera ese el domicilio fiscal. ¿Me entienden? Porque pasa. Que puede ser que un responsable tenga un patrimonio en la ciudad, en Argentina, o tenga una casa en Argentina, o tenga una empresa en Argentina, pero que viva, que tenga su domicilio en el extranjero. Entonces, ¿cómo determinamos y no tengan cómo identificarlo acá, ni tengan cómo identificarlo de los terceros responsables? Se considera, ¿sí?, el lugar de la República en que dicho responsable tenga su principal negocio o explotación. Esto sucede mucho con las filiales, con las sucursales, que por ahí se van y tiene que la AFIP determinar cuál es el domicilio fiscal, o muchas veces pasa, bueno, ahora ya está la solución, pero con famosos cantantes que traen a la Argentina y tienen su domicilio fiscal en el exterior y deben pagar impuestos de ganancia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Bueno, cuando hay cambio de domicilio, dice, solo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado, si se tratara de un domicilio legal, o cuando el mismo hubiera desaparecido de acuerdo a lo previsto del Código Civil. Y dice, todo responsable que haya presentado una vez declaración jurada y otra comunicación a la AFIP está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones previstas por esta ley. Es decir, si usted va a mudar su domicilio fiscal porque coincide con su domicilio legal, debe denunciar dentro de los 10 días que ha mudado su domicilio. Eso es cuando coincide el domicilio legal con el domicilio fiscal, o el domicilio real con el domicilio fiscal. Tiene la obligación de denunciar el cambio de domicilio ante la AFIP dentro de los 10 días bajo pena de sanción. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo, chicos? Lo dice el artículo.
cualquiera de los domicilios que prevé este artículo, ¿sí? Es decir, ya sea el domicilio fiscal o el legal, produce para la ley esta, en el ámbito administrativo y judicial, los efectos de domicilio constituido, ¿sí? Y se aplican las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué es importante esto? Porque si la AFIP le inicia algún juicio de ejecución fiscal o le traba algún tipo de medida cautelar y debe notificar, va a notificar al domicilio conocido y se tiene por domicilio constituido el denunciado. Y si no ha sido denunciado, el domicilio que figure como domicilio real. Y si se detecta donde tienen el centro de actividades principales que está en un lugar distinto del domicilio legal o real, se va a notificar ahí, se tiene como domicilio constituido, ¿sí? Y la AFIP podrá establecer la forma, los requisitos y las condiciones para su constitución, implementación y cambio, ¿sí? Así también como las excepciones a la obligatoriedad basadas en razones de conectividad y otras circunstancias que obstaculicen. Ahora nos piden domicilio electrónico. Entonces, ese domicilio electrónico que se constituye, ¿sí? Que es el domicilio fiscal, ¿sí? Es el exigido con la nueva modificación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se empezó a implementar el tema del domicilio electrónico, ha habido muchísimos problemas respecto de las notificaciones y los plazos. Porque hay zonas del interior de Salta que no tienen conectividad. ¿Se escuchó? No tienen conectividad o acceso a internet, con lo cual el domicilio electrónico es de muy difícil cumplimiento, con lo cual no pueden dar acabado cumplimiento a las obligaciones formales y materiales, como así también la AFIP no puede cumplir su cometido. Por eso está la facultad de la AFIP, ¿sí? La facultad de la AFIP de disponer las formas, los requisitos y las condiciones para la constitución, y también tiene la facultad de dar excepciones a esa obligatoriedad cuando hay problemas de conectividad. Bueno, habiendo analizado el artículo de domicilio fiscal, ahora vamos a pasar a la determinación de la obligación tributaria. Y no confundan lo que es determinación de la obligación tributaria con el proceso de determinación de oficio de la deuda tributaria, ¿sí? La determinación de la deuda tributaria se puede hacer por distintas vías, y una de esas vías es el procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Pero por ahí le preguntan, desarrolle determinación de la obligación tributaria y desarrollan el procedimiento de determinación de oficio. Eso está mal. La determinación de la obligación tributaria se realiza por distintas vías, y una de esas vías es la determinación de oficio cuando vienen determinadas causales, ¿sí? El concepto que va Villegas de la determinación de oficio, perdón, de la determinación de la obligación tributaria, es que la determinación de la obligación tributaria es un acto o un conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso en particular, si existe una deuda tributaria. En su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda. ¿Se entendió? Cuando le pregunten, desarrolle o qué es la determinación de la obligación tributaria, para Villegas es un acto o un conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria, en su caso quién es el obligado al pago y cuánto es el importe de la deuda. ¿Sí? ¿Se entendió? La determinación de la obligación tributaria es eso. Y las formas de determinación de la obligación tributaria pueden ser por el sujeto pasivo, puede ser mixta o puede ser de oficio. ¿Sí? Es un procedimiento reglado y no discrecional.
Las formas de la determinación de oficio pueden ser 3. Por el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, ¿sí? El que está obligado a realizarlo. Como regla general es el contribuyente. ¿Cómo hace la determinación de la obligación tributaria? A ver, ¿ustedes cómo creen? ¿Cómo es el sistema de la Argentina para determinar la obligación tributaria? ¿Cómo determinamos la obligación tributaria? ¿Y para qué se determina la obligación tributaria? ¿Tienen alguna idea, chicos? ¿Algún ejemplo? ¿Cuál es la obligación de todo contribuyente? ¿Qué tienen que hacer todos los meses y todos los años? Mediante la presentación de declaración jurada. Correcto, Lourdes. Muy bien. La regla general es que todos los argentinos y las argentinas que somos contribuyentes, que tengamos que presentar declaraciones juradas de ingreso, ¿sí? O declaración jurada de bienes personales, o declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera forma que tenemos de determinar la obligación tributaria en la Argentina es por el sujeto pasivo, a través de la autodeterminación, que es la declaración jurada. ¿Por qué dice autodeterminación? Porque usted debe exteriorizar con toda la verdad cuál ha sido su movimiento económico, cuáles han sido sus ingresos y sus egresos, o puede denunciar cuáles son sus bienes registrables, muebles o inmuebles y sus estados de cuenta. Por ejemplo, los fines de bienes personales. ¿Me entienden? Entonces, una de las formas de la determinación de la obligación tributaria es por el sujeto pasivo. Anótenlo. Mediante la autodeterminación por presentación de declaraciones juradas. Esa es la regla general. ¿Estamos de acuerdo? Sería muy bueno que todos presenten las declaraciones juradas porque es una obligación de ley. Como así también sería bueno de que esas manifestaciones a través de las declaraciones juradas sean correctas, que tengan coincidencia con la realidad. Porque si usted hace una declaración jurada donde manifiesta que ha ganado 1 millón de pesos en un año, en un periodo fiscal, y las cuentas bancarias demuestran que ha ganado 10 millones de pesos, hay inconsistencia en las declaraciones juradas, que va a motivar que la AFIP ejerza sus facultades de verificación y fiscalización. Entonces, una de las formas de determinar la obligación tributaria es por el sujeto pasivo mediante presentación de declaraciones juradas. Otra de las formas de determinar la obligación tributaria es a través del fisco, ¿sí? A través del Estado. ¿Cuál es el procedimiento? La determinación de oficio, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Y la otra forma que no se aplica en Argentina es una forma mixta que es realizada por los particulares y el fisco conjuntamente. Siempre dan el ejemplo que en Argentina regía esta forma de determinar la obligación tributaria en la década de los 90 con el conocido impuesto a los docentes, en donde el propio docente y el fisco propiciaban información para la correcta determinación de la obligación tributaria. Lo cierto y concreto es que en la Argentina en estos momentos hay 2 formas de determinar la obligación tributaria. Por el sujeto pasivo, mediante autodeterminación por presentación de declaraciones juradas, y por el fisco mediante el procedimiento de determinación de oficio de la deuda tributaria. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Están desconectados. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe, Bueno, vamos bien. ahora que ya pasamos la forma de la determinación de la obligación tributaria, que son 2 en Argentina, ahora vamos a entrar en el procedimiento número 2, ¿sí? La determinación por el fisco mediante el procedimiento de determinación de oficio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo procede la determinación de oficio? ¿Sí? ¿Cuándo procede la determinación de oficio?
En 5 casos. En 5 casos procede la determinación de oficio. El primer caso es por falta de presentación de declaraciones juradas. Eso está establecido en el artículo 16, primer párrafo de la ley 11.683. Vuelvo a repetir. La primer procedencia del procedimiento de determinación de oficio es mediante la falta de presentación de declaraciones juradas. La segunda procedencia es cuando las declaraciones juradas presentadas resulten impugnadas porque hay inconsistencia. Procede el procedimiento de determinación de oficio. Ambos causales están en el artículo 16, primer párrafo. La tercera procedencia del procedimiento de determinación de oficio es para hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8. Esto está especificado en el artículo 17, quinto párrafo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los responsables solidarios? Y una de las características era que para hacer efectiva la responsabilidad solidaria se debía proceder al procedimiento de determinación de oficio. ¿Dónde está contemplado eso? En el artículo 17, quinto párrafo de la ley 11.683. Cuando hablamos de procedimiento de determinación de oficio, surgen 2 artículos principales, el artículo 16 y el artículo 17. Surgen el artículo 16 y el artículo 17. Si yo le estoy haciendo un resumen de las causales de procedencia de la determinación de oficio. Dijimos, la primera, por falta de presentación de declaraciones juradas. Segunda, cuando resulten esas declaraciones juradas presentadas, cuando resulten impugnadas. Tercera causal de procedencia, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8. Cuarta causal de procedencia, para determinar la responsabilidad personal y solidaria de los cedentes de créditos tributarios. Esto está previsto en el artículo 29, tercer párrafo. ¿Sí? Y quinta causal de procedencia es cuando haya disconformidad planteada en cuestiones conceptuales con relación a liquidaciones administrativas practicadas por la AFIP. Esto está en el artículo 17, sexto párrafo. Esto siempre le preguntan, chicos, en el parcial, y es pregunta de final de cajón, como decíamos nosotros. Causales de procedencia de la determinación de oficio. Y se ponen cómo es el procedimiento. Lo que nosotros les preguntamos, cuando le preguntamos las causales de procedencia, nos tienen que nombrar estas 5 causales. Ahí me pregunta la compañera, la quinta causal es por disconformidad planteada en cuestiones conceptuales con relación a liquidaciones administrativas practicadas por la AFIP. ¿Ahí se escucha bien? Cuando se le pregunta causales de procedencia de la determinación de oficio, ustedes tienen que decir estas 5 causales. Por falta de presentación de declaraciones juradas, cuando las declaraciones juradas presentadas resulten impugnadas, cuando se debe hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8 para determinar la responsabilidad personal y solidaria de los cedentes de créditos tributarios, y cuando exista disconformidad en cuestiones conceptuales con relación a liquidaciones administrativas que practique la AFIP. ¿Sí? Que nosotros le preguntemos cómo es el procedimiento de determinación de oficio es otra cosa distinta. ¿Se entendió? Nosotros vamos viendo por partes. Vimos qué es la obligación tributaria y cómo se determina. ¿Sí? Se determina a través de recibo por prestada o se determina a través del procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? ¿Y cuándo procede la determinación de oficio? Cuando se dan una de estas 5 causales. Le vuelvo a repetir. Por falta de presentación de declaraciones juradas, procede la determinación de oficio. Cuando las declaraciones juradas presentadas resultan impugnadas,
procede la determinación de oficio. Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8, procede la determinación de oficio. Para determinar la responsabilidad personal y solidaria de los cedentes de créditos tributarios, procede la determinación de oficio. Y cuando existen disconformidades conceptuales en liquidaciones administrativas practicadas por la FIP, procede la determinación de oficio. Son 5 causales. ¿Se entendió? Vamos a continuar. ¿Cómo es el procedimiento de determinación de oficio? Sí. Pregunten todo lo que quieran porque esto es lo básico y esencial que deben saber, ¿no? ¿Cuándo surge la determinación de oficio? ¿Cuándo procede la determinación de oficio en los 5 causas que yo les nombré? Sí, sí. La determinación de la obligación tributaria se realiza por 2 vías. Por el sujeto pasivo cuando presenta declaración jurada y determina cuál es su obligación tributaria, porque exteriorizó todas sus actividades y recursos. O la determinación de la obligación tributaria procede por el procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? ¿Por qué es de oficio? Porque lo genera y lo realiza el fisco. Lo insta el fisco, lo lleva adelante y lo concluye el fisco. ¿Se entendió? ¿Cuándo procede la determinación de oficio? En cinco causales, que se las determiné recién. ¿Dónde van a encontrar ustedes el procedimiento de determinación de oficio? Y lo tienen que leer en reiteradas oportunidades en la ley 11.683, artículo 16 y artículo 17. ¿Estamos de acuerdo? Artículo 16 y artículo 17 de la ley 11.683. Porque nosotros siempre preguntamos procedencia de la determinación de oficio y directamente pasan a contar cómo es el procedimiento. No es así, eso está mal. Ustedes cuando le pregunten cuándo procede la determinación de oficio, tienen que nombrar esas 5 causales. A ustedes cuando le pregunten cómo se procede a la determinación de la obligación tributaria, tienen que nombrarle 2 causales. Por el sujeto pasivo, ¿sí? Con presentación de declaraciones juradas, que es la regla general, y por el sujeto activo, que es el fisco, mediante el procedimiento de determinación de oficio. Cuando ya discriminamos las causales, ahora vamos a pasar al procedimiento de determinación de oficio de la deuda tributaria. ¿Sí? Todo esto está en el artículo 16 y 17, lo deben leer en reiteradas oportunidades, porque yo le estoy haciendo un análisis exhaustivo de esos artículos. El procedimiento de determinación de oficio comienza con la vista que el juez administrativo le hace al sujeto pasivo. Lo va a notificar que se inició el procedimiento de determinación de oficio y le va a notificar todas las actuaciones administrativas y las impugnaciones, los cargos y los fundamentos que hay en su contra. Es decir, se hizo una investigación previa y se constató que hay inconsistencia, chicos, y que las declaraciones juradas que ha presentado el contribuyente no concuerdan con la realidad de sus actos económicos y sus actos jurídicos. Con lo cual se abre una investigación previa y culmina en que debe iniciarse el procedimiento de determinación de oficio porque está debiendo plata, porque está debiendo tributos, porque no los declaró y además podría incurrir en algún delito penal económico. Entonces, se abre una investigación previa recaudando pruebas y el juez administrativo inicia el procedimiento de determinación de oficio con la notificación que se llama vista. ¿Con la vista de qué? De todas las actuaciones que hay en su contra, de todas las impugnaciones y los cargos que se le formulan. ¿Para qué le notifican al contribuyente? Para que el contribuyente se defienda. ¿Por cuántos días es el plazo que tiene para contestar? Por 15 días. Son 15 días hábiles administrativos. Es decir, el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista que hace el juez administrativo al contribuyente de todas las actuaciones que hay en su contra.
por el plazo de 15 días para que éste haga descargo y si quiere ofrezca prueba o no. 15 días hábiles administrativos, que pueden ser prorrogados por 15 días más a pedido del contribuyente. Pero esta prórroga es por única vez y es facultativa de la FIP. Es decir, a nuestro cliente le están corriendo los 15 días y se vence mañana. Y nosotros vamos y pedimos una prórroga porque no hemos podido recaudar toda la documentación para presentar. Si nosotros pedimos esa prórroga fundadamente, es probable que sí nos haga lugar la FIP a esta prórroga de 15 días por única vez. Pero si no es fundada, la FIP puede rechazar esa prórroga. Y este rechazo no tiene recurso alguno, no es impugnable, porque no es un acto administrativo, porque estamos dentro del procedimiento que todavía no culminó. Entonces, el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista que hace el juez administrativo al contribuyente de todas las actuaciones, las impugnaciones y los cargos, por un plazo de 15 días hábiles administrativos, para que éste formule por escrito el descargo y para que ofrezca prueba. Esos 15 días pueden ser prorrogados por 15 días más por única vez, pero es una facultad pura y exclusiva de la FIP, ¿sí? Porque le dan la posibilidad de la vista al contribuyente, porque es el inicio de un procedimiento que debe cumplir con todas las garantías del debido proceso, porque si a usted no lo notifican, no le dan todas las pruebas que hay en su contra, no se va a poder defender correctamente, ¿sí? Cuando se le notifique y se le dan los 15 días, se lo hace para que usted formule los descargos por escrito y ofrezca pruebas. Entonces el contribuyente la va a buscar a ustedes, que son especialistas en derecho tributario, ¿sí? Y que son contadores de la Universidad Nacional de Salta, para que lo defiendan. Entonces ustedes van a tener que hacer el descargo, rechazando o no el cargo que hay en su contra, y van a ofrecer pruebas. Y se puede dar circunstancias distintas. Puede ser que el sujeto no se presente y no genere ningún descargo dentro de esos 15 días hábiles administrativos que se cuentan a partir de la notificación. Si eso sucede y el contribuyente no formuló descargo alguno, se pasa directamente al dictado de la resolución, que va a determinar el tributo adeudado, las actualizaciones que existan como intereses moratorios y punitorios, va a determinar en su caso si existe una multa, ¿sí? Y se le va a dar un plazo de 15 días para que abone. Eso va a tener el contenido de la resolución. Ahora, puede ocurrir que el sujeto sí se presenta, formula descargo y ofrece prueba, ¿sí? Usted puede ofrecer la testimonial de sus empleados, puede ofrecer la testimonial de sus contadores, puede ofrecer prueba pericial de un perito contable, porque la impugnación es, o los cargos en su contra, es que existen inconsistencias en los ingresos y en los egresos. Puede ofrecer informe de los bancos, de las cuentas de un banco de Buenos Aires, de Salta, y pedir que se libre oficio. Puede ofrecer distintas pruebas documentales, informativas, periciales, testimoniales, cuando hace su descargo, porque es el momento que tiene para que ofrezca la prueba, y después la prueba se va a producir en el procedimiento posteriormente. Usted va a ofrecer esas pruebas y después se la van a valorar. Puede ocurrir que el juez rechace las pruebas porque son extraabundantes, sobreabundantes, porque las pruebas tienen solamente el objetivo de dilatar el procedimiento para poder buscar alguna otra vía de escape, y el juez puede rechazar esa producción de esas pruebas, de todas o algunas, y pasa directamente al dictado de la resolución, que quizás le hace lugar a su descargo total o parcialmente, o quizás no le hace lugar. Y puede ocurrir que el juez haga lugar a que esas pruebas se produzcan. ¿Cómo es la producción de la prueba? Es, por ejemplo, usted ofrece la testimonial, entonces
va a citar al comprador, a un vendedor y a su contador a que atestigüe en las oficinas de la AFIP respecto de ese hecho que a usted le están imputando, respecto de inconsistencia en sus declaraciones juradas o no. Entonces usted tiene un plazo de 30 días para traerlo al testigo a que declare. Tiene un plazo de 30 días para que se libre un oficio a un banco de otra ciudad para que ese banco mande los extractos de la cuenta. Tiene un plazo de 30 días para que se designe un perito contable y haga una auditoría respecto de determinadas operaciones que tienen incumbencia en esta impugnación administrativa, ¿sí? Todo esto, cuando le hacen lugar a la producción de la prueba, tienen un plazo de 30 días hábiles administrativos y que pueden ser prorrogados por 30 días más hábiles administrativos. Ustedes recuerden que por lo general la producción de la prueba se complica porque es difícil que concurran los testigos, que se hagan el peritaje contable de los libros, porque han desaparecido libros, porque el banco no manda el informe o ciertas cuestiones que hacen a la imposibilidad de producir rápidamente la prueba. Producir la prueba quiere decir que se incorpora al procedimiento. No quiere decir que el juez está convencido de las pruebas. El hacer lugar a la producción de la prueba quiere decir que usted va a incorporarlas a las pruebas. Y luego de que concluye el periodo de incorporación de prueba, que se llama en el derecho producción de la prueba, usted tiene la posibilidad, ¿sí?, de pedir una prórroga de 30 días más, por única vez, ¿sí? Y cuando culmina todo el periodo de producción de prueba, se pasa al dictado de la resolución determinativa de oficio, ¿sí? Y la resolución determinativa de oficio, chicos, es un acto administrativo. Y la resolución determinativa de oficio debe contener los requisitos de la ley administrativa. Tiene que contener los requisitos de competencia, de causa, de motivación y de finalidad, como todo acto administrativo. Pero, además, tiene que tener los requisitos que dice el artículo 17, que son ineludibles. Obligatoriamente tiene que contener esto. La resolución determinativa de oficio debe contener el tributo adeudado y el importe. En su caso, los intereses que correspondan, moratorios o punitorios, o los dos. Si existe sanción, la multa. Si a usted no le ponen multa, se considera que hay indemnidad y después no le pueden aplicar una multa. Usted recuerde que hay multas que van al 200% de lo adeudado. Por lo que usted debe un tributo con intereses más una multa, termina triplicándose la deuda. Si en este caso no hay indicación de multa alguna, la propia ley 11.683 considera que hay indemnidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a ustedes le pregunten contenido de la resolución determinativa de oficio, primero tienen que saber que es un acto administrativo. Y al ser un acto administrativo goza de legitimidad y ejecutoriedad como acto administrativo. Y debe tener los requisitos de todo acto administrativo, que son competencia, causa, objeto, motivación y finalidad. La 19.549, la ley nacional, ¿sí?, determina que un acto administrativo tiene que tener estos requisitos, pero además debe contener los requisitos que dice el artículo 17 y debe contener expresamente el tributo adeudado, el importe adeudado, los intereses correspondientes. Si existe multa, debe contener la multa y debe contener la intimación para que paguen el plazo de 15 días desde la notificación. Esos son los requisitos que debe contener la resolución determinativa de oficio, ¿sí? Si no contiene estos requisitos, es nula. Entonces, cuando ustedes le pregunten requisitos de la resolución determinativa de oficio, tienen que decir, es un acto administrativo, como todo acto administrativo, tiene que tener competencia, objeto, causa, motivación y finalidad. Y además, debe contener el tributo adeudado y el importe, en su caso, los intereses punitorios o moratorios,
Si existe multa, debe contener la multa y debe contener la intimación para que en un plazo de 15 días el contribuyente pague. Todos esos requisitos debe tener la resolución determinativa de oficio, que es un acto administrativo. Y al ser un acto administrativo, goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Y además es pasible de recursos de reconciliación o apelación, que lo vamos a ver en la clase procesal. Chicos, bueno, estamos pasaditos con el tiempo, trate de darle todo. Faltaron varias cosas que después yo no tengo drama de avanzar. Es bueno que ustedes lean el artículo 33, el 35 y 17 de, vamos a continuar, visto bastante, disculpen los inconvenientes, pero estoy sin internet en mi casa y en el estudio, yo acá en el norte y estoy con el teléfono, así que espero que haya sido clara la clase dentro de lo posible y bueno, lo veo la clase que viene. Que tengan muy buenas noches. Chao, profe.